Alphonso Davies cerrado y el Madrid busca un delantero, sea Mbappé u otro. Vente y vamos con este vídeo de actualidad Real Madrid. ¡Arrancamos! Si queréis comprar las mejores camisetas del mercado, las mejores réplicas oficiales, las tenéis aquí con Fútbol Lufo. Y aparte os voy a dejar en tanto la caja de descripción como en el cajón de comentarios el grupo de Telegram donde vais a poder acceder a sorteos. Todo ello cortesía de Fútbol Lufo. ¿Qué pasa, chicos? Ahí tenéis el consejo de Fútbol Lufo, nuestros patrocinadores. Bien, vamos con todos los temas de actualidad del Real Madrid porque hay muchísimos asuntos de por medio a título informativo que quiero tratar, como digo, en este vídeo de actualidad en el canal. Y lo dicho, muchas cosas. Vamos a comenzar hablando de Luka Modric, porque desde un medio, si no me equivoco, croata, se habría confirmado que Luka Modric quiere alargar su litigio, su relación extraordinaria a nivel competitivo y deportivo con la selección de Croacia. Quiere seguir ligada a la selección hasta 2024. Y en esta tesitura yo mismo me digo, hombre, Luka, quizá, y al final eres tú el que tienes que decidir que para eso eres una leyenda, quizás sea el momento en el cual haya que plantearse, después de la Nations League, donde querías volver a hacer historia, quizá de plantearte parar con la selección cuando ya, digamos, estás en tu último periodo de rodaje al máximo nivel, y cuando parece ser, y todo indica, que vas a renovar una temporada más por el Real Madrid. Yo como madridista voy a respetar cualquier decisión que tomes, insisto, porque eres una leyenda. Pero es verdad que cobrando 10 millones de euros, teniendo ya prácticamente 38 años que cumples en septiembre, y viendo además que tu final de temporada, digamos que al igual que Benzema, dejó síntomas de, ciertamente, una degresión a nivel de juego, creo que sería un buen momento quizá, pues para valorar otras cosas con respecto a la selección croata, ¿no? Pero ahí estaría la noticia. Luka Modric tendría la intención de seguir alargando su relación y su vínculo con la selección de Croacia. Veremos, estamos pendientes de la confirmación oficial de su renovación, porque también dicen que Arabia Saudí sigue llamando a la puerta en forma de millones. Por otra parte, Carlo Ancelotti, hablando y teniendo cierto vínculo ahí con lo de Modric, ahora lo vamos a tocar, porque desde Brasil dan por hecho que Ancelotti, ya desde hace días, va a ser seleccionador de la Canariña, va a ser seleccionador de la pentacampeona, y eso ha generado, y incluso a nivel de medios ya se está filtrando, pues cierto malestar en la cúpula directiva del Real Madrid y en algunos aficionados del Real Madrid que incluso no comprenderían, digamos, esa doble vertiente de compaginar el Real Madrid en su última temporada con ya saber que él va a ser el seleccionador de Brasil. Esto a mí me genera, ya os digo, cierta incertidumbre incluso en mí mismo, que no sé por dónde moverme. Por una parte entiendo que el entrenador del Real Madrid tiene que estar solo centrado en ser entrenador del Real Madrid, que para eso te pagan, y por otra parte también entiendo que Ancelotti haya tomado una determinación teniendo en cuenta que él dijo que en 2024, pues ahí va a terminar su etapa y que él iba a cumplir su contrato con el Real Madrid. De momento está cumpliendo esa palabra y a partir de ahí hacer ya lo que él considere pertinente. No sé hasta qué punto todo eso puede, digamos, generar algún tipo de desconcentración a nivel Real Madrid. No sé exactamente cómo le puede desconcentrar. Puede que la gente que esté criticando todo esto tenga razón. Yo no termino de posicionarme claramente porque es una situación que además, como entrenador del Real Madrid, yo no he visto. No lo he visto, entonces no sé qué va a acontecer, no sé qué va a ocurrir. Sí que soy de la línea y sabéis que si quieres armar proyecto y darle nuevos aires, Ancelotti no me parece la persona adecuada, pero eso a nivel deportivo más allá de su contrato. Yo prefiero a día de hoy otros perfiles Ancelotti, pero si el Real Madrid quiere respetar el contrato de Carlo Ancelotti, pues su contrato termina en 2024 y tendría sentido que lo termine en 2024 y que a partir del año próximo pues ya sea nuevo entrenador de Brasil. Eso sí, lo suyo, y a nivel detalle, sería que lo fuera a partir de junio y no de enero, porque eso ya sí que me parecería un detalle un poquito más feo. Y al margen del tema de Ancelotti, que al igual que lo de Modric, quiero que me lo comentéis en el cajón de comentarios, vamos con el bombazo, o al menos uno de ellos, porque hoy ha sido un día de bombas informativas, aparte del tema ya de Joselu que hemos tratado en otro vídeo a nivel de opinión con el tema del 9 y tal. Vamos con la información
que me parece muy interesante de Antonio Guijarro, canal culé que os dejo en el cajón de comentarios también, en la caja de descripción, mejor dicho, y que recomiendo seguir porque es un tío serio, sensato, que habla del Real Madrid con mucho respeto y que además ha demostrado tener información del Real Madrid en varias ocasiones. De hecho, si no me equivoco, con el tema de Jude Bellingham en su momento lo demostró. Pues bien, ha dicho que tiene el Real Madrid un acuerdo cerrado con Alphonso Davies de cara a esta temporada o a la temporada próxima. Insisto, esta temporada o temporada próxima. Entiendo yo que este acuerdo va totalmente dependiente con respecto a la situación también de Ferland Mendy, que tiene contrato, curiosamente, hasta el año 2025, lo mismo que Alphonso Davies. Y el vínculo entre Davies y Real Madrid ya lleva de tiempo sonando. Creo que es un jugador que tiene pedigrí Real Madrid, creo que tiene cosas interesantes, es verdad que ha dejado algunas dudas, también hay un tema por ahí a nivel de salud, pero que parece que ha solventado, parece, y desde luego es el mejor lateral izquierdo del mundo, daríamos un salto importante, y además pienso que es uno de esos jugadores que va a terminar jugando más adelante. Cierta similitud, no exactamente, pero cierto paralelismo a lo que fue Gareth Bale en su carrera a Tottenham y luego Real Madrid. Creo que puede ir modificando su posicionamiento, ser un extremo más adelantado. Pero a día de hoy, desde luego, como lateral izquierdo nos mejora mucho y a Vinicius le diría que ni pintado, ¿no? Me parece un jugador excepcional, formidable, potencia, calidad, golpeo desde fuera, centros, un jugador encarador con un magnífico 1 para 1 al espacio en corto y en el espacio en largo, es un jugador muy completo, como digo, claramente a día de hoy el mejor lateral izquierdo del viejo continente, ¿no? Así que pendientes del canadiense, información de Antonio Guijarro. Y un nombre que se ha vinculado ya anteriormente además con el Real Madrid como un futbolista que ya la cúpula ha sondeado desde hace tiempo. Creo que es un jugador con ese ADN, con ese pedigrí, con ese talento a nivel físico-técnico que podría venir muy bien. Así que, why not? Esperemos que Guijarro tenga razón y que algún día Davies termine en el Real Madrid, sea esta temporada o la que viene. Creo que es un movimiento vinculado también a lo que vaya a pasar y cuándo con Ferland Mendy y también con cómo se pueda negociar exactamente con el Bayern de Múnich. Pero acuerdo cerrado del Real Madrid con Alphonso Davies, que no será barato. Por otra parte, yo no veo que por menos de 80 kilos este tío se vaya a mover del Bayern. Pero si tal y como dice Antonio también, y por otras líneas se ha comentado, el Real Madrid quiere hacer una inversión importante en estos 2 próximos años, nombres propios, Endrick, Mbappé, Davies, ya, Jude Bellingham que le tenemos, en fin, ojito. Y por último, y también del propio Antonio Guijarro lo quiero comentar, pues que me parece muy interesante. Sea Mbappé o otro, el Real Madrid va a reforzar la delantera. Con Joselu solo no se van a quedar en las zonas de delantero centro, de 9, como lo queráis llamar. Esto, digamos, que refrendaría también lo que he dicho en el vídeo opinión respecto a Joselu y el número 14. Que yo no me veo al Real Madrid dándole el 14 a Joselu, liberando el 9 y no fichando a ningún delantero. Insisto, sea Mbappé o sea otro, que de alguna manera el Real Madrid pueda invertir en otro futbolista de nivel importante. Yo os he hablado de varios nombres, cada uno con sus perfiles: Harry Kane, Kai Havertz, que suena mucho para el Arsenal, Kolo Muani, Víctor Osimhen, Dusan Vlahovic. Hay distintos perfiles en el mercado que el Madrid de una manera u otra, invirtiendo más o menos dinero, puede intentar. Son operaciones que pueden ser más o menos costosas y donde los niveles de amortización también pueden ser relevantes a la hora de valorarlo, y también todo ello con correspondencia a Mbappé, porque sí, el Madrid también hipoteca sus movimientos a Kylian Mbappé, y quien no lo quiera ver es que es ciego. Entonces, vamos a ver, a mí la noticia interesante, Mollar, me parece que el Madrid vaya a buscar un delantero sí o sí. Eso me parece una magnífica noticia, formidable, porque después de todo el escepticismo que se ha barruntado en redes, después de las palabras de Florentino y tal, pues oye, es verdad, y como dice el propio Antonio y en otras líneas también en redes que yo he visto, es verdad que el presidente también tiene ese jueguecito, no tiene por qué decir la verdad absoluta en público y puede jugar un poquito con el flow, puede jugar un poquito con el rollo así. Y yo pienso que hubiera sido muchísimo mejor que se hubiera estado calladito y ya está. Pero también cabe la posibilidad de que haya querido ahí jugar un poco con el tema y ser muy diferente el discurso con respecto a 2021 Mbappé, donde habló y habló demasiado en el sentido de tranquilo, tranquilo, y al final ya vimos qué pasó. Y en este caso, pues, hacerse el logo con la historia de cualquier incorporación. Nosotros ya hemos cerrado la plantilla, el Madrid está perfecto, maravilloso y seguir trabajando en ello para traer ese delantero, insisto. Sea Mbappé o no, tal y como ha dicho el propio Guijarro. Yo ojalá, espero que sea Kylian Mbappé, que es el mejor del mundo, pero ya me da cierta tranquilidad que el Madrid esté sondeando opciones. También ha dicho que el Madrid ha trabajado la opción Harry Kane, que ya es algo en lo cual se ha acercado el Real Madrid. O sea que el Real Madrid está trabajando, working, está ahí,
viendo posibilidades reales en forma de delantero, que es lo que yo subrayo y pongo en valor, que es de perogrullo, que el Madrid está obligado a hacer, pero que hay que decirlo, hay que decirlo. En fin, chicos, ahí tenemos esa amalgama de informaciones, noticias, acontecimientos, actualidad en resumidas cuentas del Real Madrid que os traemos en este vídeo. Me gustaría que dejes en el cajón de comentarios tu opinión al respecto de todo esto que hemos hablado en este vídeo resumen de actualidad del Real Madrid, todo ello acompañado de la presentación oficial de Joselu Mato como nuevo jugador del Real Madrid, con ese número 14 liberando el número 9, que desde luego deja un aire de optimismo para los que entendemos que tiene que llegar un delantero a nivel titular Real Madrid. Así que, lo dicho, dejadme vuestro comentario al respecto de todas estas noticias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.